Dicen que en el campo uno aprende a convivir con el silencio, pero no es cierto. Hay silencios que pesan, silencios que uno aprende a temer. Yo me llamo Manuel, y lo que voy a contarte no es una leyenda ni una exageración. Es lo que me ocurrió hace ya varios años, algo que todavía hoy me hace sudar frío cuando lo recuerdo. No sé si compartirlo vaya a traerme algún mal, pero siento que si no lo cuento, si no lo saco de mi pecho, esto nunca me va a dejar en paz. Exploración siniestra. Todo comenzó una mañana que parecía normal igual a tantas otras. Era temporada de limpieza en los terrenos, y yo había salido temprano con mi machete antes de que el sol pegara duro. Desde la noche anterior había sentido un mal presentimiento, una incomodidad rara, como si alguien hubiera estado parado junto a mi cama mientras dormía. No escuché nada, no vi nada, pero lo sentí como un peso en el pecho. Pensé que era cansancio, o quizá nervios por otras cosas, pero no era eso. Caminé hacia una parte del terreno que casi no toco, porque está medio apartado y lleno de piedras. Mi abuelo decía que esa zona estaba marcada. Yo nunca entendí bien qué quería decir, solo que él evitaba pasar por ahí. Pero ese día, por alguna razón, terminé exactamente en ese punto. El aire era más frío, como si el viento no circulara bien, y por alguna razón, el silencio ahí siempre era más profundo. Ni grillos ni pájaros, nada. Fue mientras levantaba unas piedras grandes que vi algo brillar. Al principio pensé que era un vidrio o algún metal oxidado, pero no. Era algo diferente. Entre la tierra suelta había 3 monedas antiguas tan viejas que parecían de otro tiempo. Tenían un brillo extraño, no como el oro normal, sino un brillo opaco, casi enfermizo. Las levanté y desde el primer segundo sentí un escalofrío que me recorrió los brazos. Eran pesadas, demasiado pesadas para su tamaño. Lo curioso es que tenían símbolos que nunca había visto. Una figura que parecía un rostro retorcido, como si estuviera gritando sin boca. En el borde tenían grabado un círculo incompleto, como un sello mal hecho. Yo no sé mucho de historia ni de monedas, pero aquello no se parecía a nada. Mi primera reacción fue pensar que valían dinero y que tal vez podría venderlas, pero apenas cerré la mano sobre ellas, escuché algo detrás de mí. No eran pasos, era como un suspiro, un susurro profundo, muy cerca de mi oído. Me giré de golpe, pero no había nadie, y ahí fue cuando sentí por primera vez algo que no puedo describir. Bien como si algo invisible hubiera pasado a mi lado caminando. Guardé las monedas en la bolsa del pantalón. No sé por qué lo hice, porque en cuanto las guardé, sentí que algo estaba mal, como si hubiera aceptado algo sin saberlo. A los pocos minutos, mientras seguía trabajando, noté que el ambiente había cambiado. El cielo estaba nublado, aunque no había una sola nube. Cuando salí de casa, respirar se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso, y los sonidos del monte desaparecieron por completo. Ese silencio, ese maldito silencio me caló los huesos. Me dije que eran ideas mías y seguí, pero cuando levanté otra piedra, escuché un murmullo detrás de mí. Esta vez sí lo escuché. Claro, devuélvelas. El machete casi se me cae de las manos. Me giré tan rápido que me dolió el cuello. No había nadie, pero el eco de esa voz grave, ronca, como si saliera de un cuerpo que ya no respiraba, no era mi imaginación. Toqué la bolsa donde guardaba las monedas y juro que sentí cómo se calentaban, como si tuvieran vida propia. La paranoia me comió vivo. Caminé hacia la casa, viendo hacia los lados cada 10 segundos, y juraría que a lo lejos, entre los árboles, algo se movía siguiendo mi paso. No era un animal, no caminaba como animal, era algo derecho, erguido, pero demasiado alto. Ya en mi casa, tiré las monedas sobre la mesa y me quedé mirándolas. Tenían una energía, una presencia.
No sé cómo explicarlo. Era como si te observaran. Cada vez que intentaba apartar la vista, sentía un tirón en el pecho que me obligaba a mirarlas de nuevo. Le conté a mi esposa lo que había pasado, pero se rió. Me dijo que seguro eran monedas viejas de algún entierro antiguo y que no pasaba nada. Pero esa noche, ella misma escuchó algo, como a las 2 de la madrugada. Me despertó, moviéndome del hombro. Tenía los ojos muy abiertos y la voz quebrada. Manuel, hay alguien en el patio. Nos quedamos quietos, sin movernos, escuchando. Y entonces ahí estuvo, pasos lentos arrastrados, como si algo muy pesado caminara alrededor de la casa. Pasos que no se equivocan, pasos de alguien que sabe exactamente dónde estás, que te está rondando. El miedo que sentí esa noche, creo que nunca había temblado así en mi vida. No quise asomarme, no pude. Desde ese momento, supe que las monedas no eran solo antigüedades, que no eran de este mundo. Supe que pertenecían a algo, y lo peor es que aún no habíamos visto nada. Todavía no. No dormimos el resto de esa noche. Cada cierto tiempo volvían los pasos, rodeando la casa, deteniéndose justo frente a nuestra ventana, y aunque no había viento, la lámina del techo vibraba con un golpeteo lento, insistente, como si alguien estuviera tocando con los nudillos pero sin manos. Al amanecer, salí a revisar el patio. No había huellas, pero la tierra estaba hundida en ciertos puntos, como si algo muy pesado se hubiera parado ahí. Mi esposa insistió en que tirara las monedas, que las dejara lejos de la casa, y aunque yo también lo deseaba, una parte de mí no quería soltarlas. Era como si me hubieran enredado, como si ya fueran parte de mí. Aún así tomé una decisión. Caminé hasta el mismo sitio donde las encontré. El ambiente estaba más frío que antes, y el silencio, ese maldito silencio, seguía ahí haciéndose cada vez más pesado. Me temblaban las manos, pero abrí la bolsa y saqué las 3 monedas, y en cuanto las tuve afuera, escuché pasos detrás de mí. No eran imaginaciones, no eran animales, eran pasos lentos, profundos, como si la tierra se diera bajo un cuerpo enorme, y lo peor, se detuvieron justo detrás de mí. Estaban tan cerca que pude sentir el aire moverse a mi espalda. No me atreví a voltear. No podía. Cuando intenté dejar caer las monedas, mis dedos se quedaron rígidos, como si algo invisible sujetara mi muñeca. Juro que sentí garras frías, rodeando mi mano. Y entonces escuché una respiración tan profunda, tan honda, que parecía provenir de un pecho gigantesco descompuesto. Una respiración que no podía ser humana. Son mías. La voz era un gruñido gutural, como si viniera desde el fondo de la tierra. Yo quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien o algo se inclinara sobre mí, y aunque no vi su rostro, supe que estaba ahí, pegado a mi nuca. La tierra tembló, muy leve pero tembló, y en ese segundo de terror absoluto, las monedas se calentaron tanto que casi me quemaron la piel, y en un impulso de desesperación, logré abrir la mano. Las monedas cayeron al suelo, pero apenas tocaron la tierra, desaparecieron. No se hundieron, no rodaron, simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. El peso en mis hombros desapareció de inmediato, la respiración cesó y el silencio, ese silencio insoportable, se retiró como una sombra que por fin se aleja. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado. Cuando por fin pude moverme, rompí en llanto. No había vergüenza en eso. Era puro alivio de seguir vivo. Al llegar a la casa, mi esposa me abrazó sin decir una palabra. Ella también sabía que algo se había ido, pero lo que no sabíamos era que algo se había quedado. Esa misma noche, mientras tratábamos de dormir, escuché un tintineo, muy leve, como el sonido de metal chocando contra metal. Abrí los ojos y ahí estaban de nuevo las monedas, no físicamente, no sobre la mesa, sino en mi mente. Pude verlas claramente brillando en la oscuridad de mis párpados.
y cada vez que parpadeaba escuchaba ese tintineo, más fuerte, como si me llamaran. Desde entonces algunas noches siento el mismo susurro que escuché aquel primer día. Devuélvelas. Pero, ¿cómo se devuelve algo que ya no existe en este mundo? ¿A quién se lo devuelves? A veces cuando salgo al terreno, siento que no estoy solo, que entre los árboles hay alguien esperando que algo alto, demasiado alto, camina a mi ritmo. No he vuelto a ver las monedas, pero sé que siguen conmigo. Sé que lo que las reclamaba aún me está vigilando y sé que algún día va a venir a cobrarlas. Si escuchaste este relato hasta el final, gracias. Y si alguna vez encuentras algo extraño enterrado en el campo, algo que no entiendes, algo que te llama, déjalo ahí. Lo que no pertenece a nosotros siempre viene con un precio. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato y dejar en los comentarios qué crees que eran realmente esas monedas. Un sello, una maldición o la ofrenda de un demonio que todavía anda buscando a su dueño. Exploración siniestra.